Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos nuevamente en una emisión de Café Mercosur con Daniela Burlini desde Rosario. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va, Osvaldo? ¿Cómo te va, Ramiro? Hola, Daniela. Hola, ¿cómo están? Y vamos a empezar a hablar de una noticia positiva de la semana, una adentro. Esta semana la noticia positiva viene acá de Brasil, específicamente del estado de Paraná, y tiene que ver con el Tribunal Regional Federal número 4, que absolvió al ex tesorero del Partido de los Trabajadores, João Bacari Neto, en uno de los procesos que le sigue el juzgado a cargo del juez Moro de la ciudad de Curitiba, el juzgado de la famosa Operación Lavallato. Y no es tanto porque lo hayan absuelto, y sí por los motivos que lo absolvieron. Y es interesante porque la única prueba por la cual el juez Moro había condenado a João Bacari Neto eran estas famosas delaciones premiadas, ¿no? Que se acuerdan que habíamos hablado en los programas anteriores nosotros. Sí. Y que eran las denuncias que hacían personas que habían cometido delitos y que supuestamente ayudarían a llegar a buen resultado en las actividades investigativas del órgano jurisdiccional. Pero se acuerdan que también habíamos hablado que no podían ser pruebas, ¿no? Que eran semipruebas o principios de prueba y que tenían que estar de alguna manera corroboradas por algunos otros medios probatorios, como documentos y ese tipo de cosas, ¿recuerdan, no? Sí, sí. Bueno, el juez Moro condenó a João Bacari Neto en uno de los procesos únicamente teniendo como base estas delaciones premiadas. Y el tribunal número 4, que es la Cámara de Apelaciones, digamos, del tribunal del juez Moro, determinó que eso no era posible, que no se puede culpar a una persona, condenar a una persona únicamente en las delaciones premiadas. Y esto significa un límite a todas las otras causas que tiene el juez Moro, inclusive las causas contra Lula, ¿no? Porque primero que establece un límite claro, ¿no, gente? Una cosa es una prueba y otra cosa es un principio de prueba, ¿no? Y segundo, parece que se rompe un poco esta asociación, este trabajar en tándem que tenía el Tribunal Regional 4 con relación a Moro, en el cual simplemente parecía que era simplemente un confirmador de lo que decía Moro. Eso mismo, un confirmador lo que decía, a tal punto que en el mes de septiembre del año pasado, en un pleno de este tribunal, determinó que como el juez Moro estaba investigando cosas excepcionales, ante esta excepcionalidad también cabería permitírsele al juez Moro que se apartase un poco de la ley, lo cual es absurdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, por lo menos ahora pareciera que se ha roto un poco esta asociación un poco rara, ¿no? Entre el juez Moro y el Tribunal Regional 4. Y también da una buena pauta interpretativa para los futuros procesos en los cuales el Tribunal de Curitiba, para poder condenar a alguien, va a tener que trabajar más, ¿no? Va a tener que investigar más. Entonces, me parece una muy buena noticia. Entonces, Ramiro, poniendo un poco en claro, porque yo no conocía el tema como es en Brasil, pero entiendo de que puede venir una persona, presentarse ante la justicia y decir, yo les vengo a comunicar un delito, y puede imputar de un delito a cualquiera, y por esa sola imputación lo juzgan y sin corroborar los dichos. ¿Así era la cosa? Más o menos así. Yo vengo a decir que fulanito coimea, pero solamente vengo y lo digo. Sin aportar pruebas, ¿con eso condenaban? Pero en este caso creo que era porque aparte era gente que estaba imputada de algún delito y por eso se llama delación premiada, ¿no? Porque yo delato a alguien para exculpar mi pena.
Sí, sí. Entonces, estos 5 Pero que yo lo se lo puedo acusaron, atribuir a cualquiera. claro, yo puedo decir, no, en realidad Fue yo Osvaldo. fui el que lo hice, pero él fue el culpable porque hizo tal cosa, tal otra, tal. Entonces, era así más o menos, Ramiro, cómo funciona la delación premiada en Brasil. Yo lo Exactamente, uso para esculpar la pena, diríamos. Yo esculpo mi pena delatando a otro. exactamente. Tiene un poco, es como decís vos, Osvaldo. Pero sin probar otra cosa. Sin probar. Claro, pero aparte a estos tipos, al tesorero del PT, lo procesan solamente por 5 delaciones, 5 delatores. Y la ley manda que tenga que probarse por otros medios, ¿no? O Claro, que tenga sea, que haber más cosas, claro, tiene que haber perfecto. más cosas, porque estas son, digamos, declaraciones de Eso imputados se presta que, para venganza. claro, de esa manera, por ejemplo, que por eso has colocado muy bien, Daniela, algunas cosas, porque no estaba tan errado lo que decías vos, Daniela, porque a mí me pueden, por ejemplo, imputar por, no sé, vamos a suponer un caso, Vos, Ramiro, por ladrón. por ladrón, supongamos, Sí, por vos, ladrón, Ramiro, otro delito no te entra. y yo No, digo, no te bueno, veo en otro delito. Abuso bueno, deshonesto también podría entrar, No, en ese no, no. Ramiro puede andar en los delitos contra la propiedad, pero no puede ser contra contra la la moral, no, vida, la no moral no, contra la sexualidad. No. no pero yo tampoco, ahí, bueno. entonces, delante del juez digo, bueno, pero yo quiero negociar una delación premiada porque quiero delatar a Daniela, Osvaldo y a Daniela que ellos también cometieron fraude en tal licitación. Y delitos que no tiene que ver ni siquiera con la causa y que tiene que ver con otras personas. Toda la operación Lavallato comienza de esa manera a través de el dolero Yusef, que era por otro caso y era por otra causa que después viene a desembocar en lo que era todos los casos de la Petrobras, quedando así una especie de super hiper foro de atracción, ¿no? Porque la Petrobras es una mega empresa y muchos delitos se les busca algunas conexiones con eso. De hecho, esta semana también el Supremo Tribunal de Justicia aquí ya ha deslindado algunas responsabilidades y le ha sacado varias causas al juez Moro porque realmente las hilaciones que hacía para encontrar la conexión con los casos de la Petrobras eran bastante surreales, ¿no? novelescas. Sí. Entonces le ha sacado varias causas, inclusive al ex ministro Mantega, al ex ministro de Economía del gobierno de Dilma Rousseff, Mantega, lo ha sacado del foro de Curitiba y lo ha traído al foro de San Pablo porque los hechos imputados supuestamente se cometieron en San Pablo y no guardan ninguna relación con la Lavallato. Pero es así como decís vos también, Daniela, ¿eh? Inclusive la primera vez que se aplica esta delación premiada en un caso que fue con el mismo cuevero, o sea, vendedor de dólares ilegales, Yusef, en el caso del Banestando, él delata a todos los otros cueveros y queda como único cuevero. A ver si nos entendemos. O sea que No te si entendí. ¿Cómo es? A ver. él hace un acuerdo de delación premiada, delata a todos los otros cueveros, a todos los otros vendedores ilegales de dólares, y después se limpia la competencia y queda como el único cuevero. O sea, Claro, procesan a todos la competencia de él, entonces Y él él sigue queda con vendiendo el único dólares posibilidad tranquilo. de vender y comprar dólares. exactamente. Eliminó la competencia. Eliminó Qué la bueno. competencia de esa manera. Y después el juez Moro le vuelve a hacer un acuerdo de delación premiada, con lo cual ya era imposible. Porque si ya había hecho uno y no lo había cumplido, no puede hacer otro. Claro. Pero bueno, y ahí nace toda la operación Lavallato. Por eso que es interesante esta resolución del Tribunal Regional Federal 4, porque empieza a colocar un poco límites a estas delaciones premiadas e inclusive que no se piense como en Argentina, que gracias a esto van a poder meter en cana a todos los corruptos, porque no es así. Hay que trabajar dentro del proceso, hay que conseguir pruebas, y eso se hace con mucha inteligencia, ¿no? Con acuerdos medio espurios, ¿no? De hecho, Joan Bacarineto estaba preso por otro motivo y las 4 personas que lo habían delatado están todos libres, ¿no? O sea que simplemente una forma muy fácil de eximirse de la responsabilidad penal. Claro, el tema sería, para darle algún encuadre jurídico, no se puede culpar a una persona sin pruebas. Y según sigo tu relato, Ramiro,
Aparentemente, si una persona se la imputa y se la juzga solamente con los dichos de un tercero, sin prueba corroborante, solamente, vos imagínate que es un testigo de oída sería, si se lo tiene que calificar. Te están condenando, afecta la garantía de la defensa al juicio, afecta todas las garantías constitucionales que Brasil las tiene. El gobierno del Estado de Brasil suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos y cómo compatibilizan ese sistema de enjuiciamiento de persecución penal con las garantías que establece la Convención Americana, o sea, se da de bruces con el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. A veces la política de persecución está diseñada en un camino inverso al de las convenciones, ¿no?, que tienen también los países. Peor aún, Daniela, porque vos dijiste un testigo de oídas, pero un testigo, como todo testigo, tiene la obligación de declarar la verdad. En este caso son imputados, con lo cual no son testigos de oído, tenés razón. O sea que hasta podrían tener la posibilidad de mentir y que no caerían en falso testimonio. No pase nada. Claro. O sea, por eso, en principio con el sistema, el tipo mintiendo, acusando a otro, es culpa su responsabilidad, aunque después se pruebe que lo que él dijo no era cierto. Sí. ¿Es así el sistema? Sí. Claro, sí. O sea que sirve, está bien. Sí, es así. Hay inclusive un sketch humorístico aquí de un grupo muy bueno llamado Porta dos Fundos, que ya vi que tiene muchas traducciones hechas al español, por ahí no sé si lo conocen, y que justamente eso, que la palabra llave, según lo que dice el abogado del Partido de los Trabajadores, el propio Partido de los Trabajadores, es delatar a Lula. Si no se delata a Lula, no hay ningún tipo de... No hay llave. No, claro, no hay llave. No hay salida, diríamos. Exactamente. Inclusive muchas otras personas han querido delatar y el juez Moro ni siquiera los ha tomado en cuenta porque no les interesa. Por ejemplo, el ex ministro de Economía Palocci del gobierno del Partido de los Trabajadores, él tenía cosas para denunciar con relación al gobierno acá del Estado de San Pablo, que es del PSDB, y el juez Moro, al juez Moro no le había interesado estas declaraciones in limine. Él dijo que ni lo quería escuchar porque supuestamente eso lo decía para exculpar su pena. Bueno, pues todo el mundo hace eso, porque parece que algunas se interesan y otras no. Rami, voy a hacer una pregunta tal vez molesta. Esta normativa de la delación premiada, ¿qué origen tiene? ¿Surge en el gobierno de Lula? ¿Es anterior? ¿Quién puso esta mina en el camino? Porque realmente es una mina para destruir adversarios políticos. ¿Tenés idea qué origen tiene? Esto tiene origen principalmente en lo que se conocía como la guerra a las drogas. Claro. Entonces era para poder tener informaciones privilegiadas y colaboraciones con los Estados Unidos. Ahí nace esta figura. Y después nunca se vio el peligro que encerraba, digamos. No, nunca se vio el peligro que encerraba hasta que en estos últimos tiempos, como se ve en toda Latinoamérica, hay una judicialización de la política o politización de la justicia, las dos cosas juntas, combinadas. Entonces estamos utilizando los medios jurisdiccionales para hacer política, ¿no? Pero es como un caballo de Troya dentro del sistema democrático. Totalmente. Porque si yo mañana soy una empresaria que no pierdo una licitación, voy con una delación premiada y al que me la tiró para atrás lo reviento con una denuncia. Es muy delicado. A eso le sumás el uso discrecional que hace el juez Moro de la prisión preventiva, donde, por ejemplo, hubo casos de personas que estuvieron 7 meses en prisión preventiva y que fueron condenadas por el juez Moro y que después, cuando llega el caso a la apelación, a la Cámara de Apelación, al Tribunal Regional Federal 4, después son absueltas porque no había pruebas. ¿Qué pasó con los 7 meses que la persona pasó en prisión preventiva tratando de forzar este sistema de las delaciones premiadas? Muchos juristas aquí, no son pocos y son muy prestigiosos, están hablando de que esto es una práctica de la época de Torquemada. Sí, es inquisitivo totalmente. Sí, es inquisitivo totalmente. Sí. O sea, de todas maneras, es más grave aún que uno pueda hacer una denuncia, porque dice yo tuve conocimiento de tal delito y lo denuncio. Porque en este caso yo lo estoy haciendo para exculpar para exculpar el delito que yo he cometido, que está probado, que puede ser probado, y que
yo de esa manera esculpo la culpa y nadie me puede perseguir por eso, y a su vez no soy responsable por esa denuncia. No hay una posibilidad de una calumnia o una injuria en este caso. Sí, es así. Gente, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música y después continuamos? ¿Qué les parece? Dale. Bien, ¿qué vamos a escuchar? A ver. Bueno, vamos a escuchar entonces a una banda de Mendoza llamada Caramelo Santo y un tema que se llama Fruta Amarga. Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia. En cambio sufro mamá y unay, mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión, hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme comida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Bueno, y siguiendo entonces con el programa, vamos a nuestra sección de terror. Y en este caso, la noticia viene de Argentina y tiene que ver con la ANSES y con la empresa Odebrecht, ¿no? Y la ANSES le habría dado de regalo a Odebrecht 20.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
la misma semana en la cual se suicida un abuelo en Mar del Plata, en el medio de toda esta polémica acerca de los nuevos trámites que le exigen a las personas que tienen pensión que realicen nuevamente, porque supuestamente se dice que el ANSES no sería sustentable, nos encontramos con esta operación, ¿no?, entre el ANSES y la empresa Odebrecht. ¿No es verdad, gente? Sí, que el ANSES, el Fondo de Sustentabilidad, se conforma con, entre otras cosas, con una serie de acciones en diferentes empresas argentinas que tenían las viejas administradoras de fondos de jubilaciones, de las AFJP, jubilaciones y pensiones. Y este gobierno tomó una decisión, a contrario de lo que se venía haciendo, es que ir desprendiéndose de a poco de este fondo a través de la venta de acciones a empresas aparentemente amigas. Y en el caso de Solvay Indupa, le vendió el 70,59% a una firma Unipar Carbocloro, que es brasileña, cuyo dueño es en realidad Odebrecht a través de la firma Braskem. Y Odebrecht... Bueno, perdón, Osvaldo, vamos a repetirlo porque así queda bien claro, como para que lo pueda entender cualquier persona que como yo, que está escuchando y que no sabe de qué se trata. Que bueno, todos más o menos saben que la ANSES, entre los ingresos que tiene, es un fondo de sustentabilidad que se conforma con acciones de diferentes empresas. Entonces esas empresas, al tener más valor de mercado, generan más dividendos y que se van sumando a la posibilidad de que el fondo siga creciendo. ¿Qué está haciendo este gobierno? Ese es el capital que tenemos nosotros cuando nos jubilemos. En teoría, ese fondo va a financiar las jubilaciones a futuro. Ajá. Y entonces siempre se iba increciendo, iban comprando más acciones o iba valorizándose. Este gobierno, a diferencia del anterior, lo que está haciendo es desprendiéndose del paquete accionario de diferentes empresas. Entre una de las empresas que se desprendió de manera, en el mayor de los siglos, que fue en mayo del 2016, ya hace un año que pasó esto, vendió el 70,59% de Solvay Indupa. Se lo vendió a una firma brasileña, Unipar Carbocloro, cuyo dueño de Unipar Carbocloro, acá es para seguir un poquito, es Braskem. ¿Cuál es el principal accionista de Braskem? Odebrecht, que es el principal aportante de la campaña de Macri. ¿Se entiende más o menos? Hasta aquí no habría problema porque simplemente si vende la empresa, entra el dinero, entonces supuestamente ANSES no se descapitaliza, ¿no es verdad? Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. Depende del valor, chicos, en que se venda. Hago una pregunta. Esos fondos que tiene ANSES para el futuro, la futura subvención de los jubilados en Argentina, ¿ese fondo está fuera del presupuesto nacional? ¿No tiene control de nadie? Sí, no pasa por SIGEP, Tiene control. ¿Quién controla a ese fondo? No se podrían desprender así libremente, necesitan autorización para desprender. Lo que pasa es que hubo una ley el año pasado que los autorizó a desprenderse, pero en realidad no tendrían que haberse podido desprender así alegremente. Ah, esa era la pregunta. O sea, sí, pero después hay una ley que los autoriza con este tema de la ley de la reparación histórica. La reparación histórica los autoriza a desprenderse de algunos valores. Lo que vos decías, Ramiro, es que se vendió a 0,87 centavos por acción. Claro, valía 3,47 y la vendieron a 0,87, con lo cual en esa diferencia de 20.000 millones de pesos es a favor de la empresa que compra. Compra una cosa que vale 3,47, la compra a 0,87. Por eso que se descapitalizó, digamos. En 20.000 millones de pesos el fondo. Exactamente, ahí que está un poco el problema, ¿no? Sí, de todas maneras, ya de hecho de desprenderse ya es una manera de financiar el organismo, porque en principio las acciones todas iban creciendo el paquete accionario de estas empresas. De hecho, el fondo lo integra Techin, lo integraba el Grupo Clarín, lo integraba Cablevisión, Banco Galicia, el Banco Macro. O sea, el fondo es dueño en parte de todas esas empresas. Exactamente. O sea que una noticia bastante negativa para todo el sistema previsional argentino, ¿no? Bueno, gente, ¿qué les parece así como para cerrar este pequeño bloque de terror? Escuchamos un tema que se llama ¿Quién paga la crisis?
del grupo de la murga, ¿no? Metele que son pasteles. ¿Vamos? Vamos. Está bien, sí, pero si nos ponemos a pensar un poquito, al final de cuentas las crisis la terminan pagando siempre los mismos. Pensemos, si llega a pintar un bardo por más que sea en la loma, la termina pagando siempre el que día a día se desloma. Y si en un zoológico de China se mueren 3 osos hormigueros al día, ¿la termina pagando acá el que hace el trabajo de hormiga? Y si hay una crisis en Tokio, justo a él le toqueó pagar. Y si en Madrid Ronaldo erra un penal, la paga acá cualquier cristiano. Y si mueren 2000 lechuzas en América Central, las paga el verdadero guapo que se levanta sin chistar. Los que siempre se salvan tienen el vicio de repartir los costos y no los beneficios. No la paga el que paga el mínimo. La paga el que cobra el mínimo, no el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el crítico de textos, la paga el que vive en contexto crítico. No el crítico de textos, el de contexto crítico, no el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el último quintil, la pagan los del quintigril. No el último quintil, si los del quintigril. No el crítico de texto, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No el que tiene casa y estacionamiento. Si el que tiene casa con hacinamiento. No estacionamiento, si hacinamiento. No el último quintil, si los del quintigril. No el crítico de texto, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el que llena el carro, la paga el que llena el carro. No el que llena el carro, si el que llena el carro. No estacionamiento, y hacinamiento. No el último quintil, si lo del quintil. No el crítico de texto, el de contexto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No el que hace escultura en barro, el que hace cultura del barro. No es cultura en barro, cultura del barro. No el que llena el carro, si el que llena el carro. No estacionamiento, si hacinamiento. No el último quintil, si los del quintil. No el crítico de texto, el texto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga en el camino del Inca, la paga el que en el camino del Inca. No el camino del Inca, camino del Inca. No es cultura en barro, cultura del barro. No es que llena el carro, si el que llena el carro. No estacionamiento, si hacinamiento. No el último quintil, si los del quintigril. No el crítico de texto, el texto crítico. No el que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No la paga el que tiene hijas que gatean, la paga el que tiene hijas que perrean. No la que gatea, la que perrea. Camino del Inca, camino del Inca. No es cultura en barro, cultura del barro. No es que llena el carro, el que llena el carro. No es estacionamiento, y hacinamiento. No es el último quintil, sino del quintil. No es crítico de texto, el texto crítico. No es que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. No el que estudia filosofía oriental, tai chi, reiki, el yin y el yang. La paga el que no estudia el yin, el son, el yang, el yona, el simi y el mai. No la que gatea, la que perrea. Camino del Inca, camino del Inca. No es cultura en barro, cultura del barro. No es que llena el carro, el que llena el carro. No estacionamiento, y hacinamiento. No es el último quintil, si lo del quintigril. No es crítico de texto, el texto crítico. No es que paga el mínimo, el que cobra el mínimo. El que cobra el mínimo, el que cobra el mínimo. Bueno, después de escuchar ¿Quién paga la crisis? Vamos a hablar de otro tema, el tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver con un poco una nota humorística que salió en el Financial Times acerca de cuáles son las operaciones más locas financieras en el año, y 70% de los lectores del Financial Times eligieron el endeudamiento del gobierno argentino por 100 años. O sea, una cosa de locos, ¿no les parece, gente? Una deuda a 100 años para pagar gastos corrientes. Claro, por ahí habría que destacar un poco el destino de la deuda y el plazo y el costo. Y las condiciones, ¿no? Las condiciones, sí, porque las condiciones de salida son realmente terribles. Porque si la deuda se hubiese tenido un destino, qué sé yo, financiar obras de infraestructura, que uno las podría recuperar en el tiempo, pero esta deuda no tiene solamente pagar el destino servicio de la deuda
y gastos operativos de la Administración Nacional. O sea, en este año, a más tardar el año que viene, ya lo vamos a haber usado todo y vamos a estar 98 años más para pagarla. A ver, acá estoy leyendo qué significa un gasto corriente. Dice que es una erogación, un gasto que se realiza en el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo. Esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones. Sería como que yo saco un crédito para pagar la luz, el gas, tal cual, el cable, y qué más, a ver. Sí, y la echarías para eso, en lugar de decir, o compro computadoras, o alquilo un local en calle Córdoba para que pueda verme más gente, no, acá solamente lo hice para pagar los gastos que me va a demandar este año. Y que el año que viene voy a seguir teniendo, aparte. Claro, y que va a tener 91 años para pagarlo lo que gastaste este año. Me parece un poco, que no sé qué economista puede plantear que es una buena inversión. ¿A ustedes qué les parece? No, creo que es una mala inversión, por eso que más del 70% de los lectores del Financial Times dijeron que era una locura, y cuando la comparaban con algunos otros movidas financieras, por ejemplo, o cuando las comparaban con un empréstito de bono a 10 años emitido por Grecia, por ejemplo, o sea, estábamos peor que Grecia, o sea, la cosa está bastante mal. ¿Qué les parece si escuchamos un pequeño audio y después nosotros seguimos viendo algunos detalles, como proponía Osvaldo, acerca de esta emisión de bonos, digamos, de 100 años, y lo seguimos analizando? ¿Qué les parece? Sí. En una operación secreta, por nula difusión, el Ministerio de la Deuda, que en el organigrama oficial figura de finanzas, informó que Argentina, nosotros, nos hemos endeudado con un bono en dólares a 100 años de plazo. O sea que va a vencer en el 2117. Pero eso no es solo el tema más relevante de este disparate del gobierno con el tema del endeudamiento, sino la tasa de interés que se comprometió a pagar por esos 100 años. Es del 7,125% anual. Como la deuda emitida a 100 años es por 2.750 millones de dólares, de aquí a cada uno de esos próximos 100 años se va a pagar 196 millones de dólares por año solo por esta deuda. Quienes compraron esta deuda, al cabo de 14 años ya van a recibir todo el capital que invirtieron. Los 86 años siguientes van a cobrar intereses ya de esta deuda. Es una operación ruinosa para la Argentina, o sea, para cada uno de nosotros, pero no para nosotros, sino ya para las futuras generaciones. El gobierno de Macri, que ya ha colocado deuda por casi 100.000 millones de dólares, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino, ha vuelto a ratificar que la deuda externa argentina será eterna. Bueno, bastantes cosas para despuntar acá, ¿no, gente? Sí. Y para preocuparnos, ¿no? Y para preocuparnos. La primera que se me ocurre pensar es la de la tasa, ¿no? Que es del 7,125, pero que llega casi al 7,9%, ¿no? Sí, porque en realidad el préstamo, la tasa se calcula sobre 2.700 millones de dólares, pero Argentina recibe 2.400. Porque hay un 10% que es de comisión, o sea, sumando esa quita en el capital que recibimos del 90%, la tasa llegaría al 7,91. Entonces una tasa muy, pero muy alta, gente, una tasa muy, pero muy alta. México hace 2 años sacó un crédito a 100 años y pagó el 5, algo, me parece, ¿no? No sé bien qué porcentaje, pero el 5 y monedas, diríamos. Solo estamos 2 puntos arriba de México. Sí, con lo cual también uno piensa, ¿no? Y cuestiona si realmente era tan beneficioso
pagarle a los fondos buitres, como se decía, porque a través del pago de los fondos buitres íbamos a conseguir tasas normales como el resto de los países. Y es verdad lo que estás diciendo, Osvaldo. México pagó un poquito más del 5%. Nosotros casi el 8%. Realmente la diferencia es bastante. O sea, parece que no vale de nada el sacrificio, ¿no? Y después, otra de las cosas, ¿no? Que ¿por qué a 100 años, ¿no? Y que en 14 años, si esto en 14 años se amortiza, ¿no? Supuestamente. Sí, en 14 años ya se recupera el 100% y seguimos 86 años más pagando deuda, que aparte en dólares, por lo cual nosotros estamos y cediendo soberanía, porque la jurisdicción, en caso de que haya un conflicto, otra vez se establece en un tribunal en Nueva York, que acá no lo dice la nota, pero también se establece en un tribunal de Nueva York. Eso es interesantísimo, Osvaldo. Nuevamente prórroga de jurisdicción, poniendo la jurisdicción en Nueva York. Sí, realmente estamos agravando la situación que ya había antes. Ahora, una cosa que es interesante, que tampoco figura en ese pequeño audio, es que el monto por el cual se pide esto es un monto relativamente pequeño, ¿no? Son 2.750 millones de dólares, y si pensamos que en 18 meses el gobierno de Mauricio Macri ya se endeudó en casi 100.000 millones de dólares. ¿Por qué para emitir bonos, digamos, por un monto tan pequeño, con esas condiciones tan draconianas, tan leoninas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad lo que surge un poco de los bastidores y de lo que se comenta, que en realidad fue algo que los bancos le solicitaron al gobierno argentino. O sea que no es esta emisión de bonos no parte como una iniciativa del gobierno argentino, y sí como una sugerencia de los bancos al gobierno argentino. O sea, le hace un terrible apriete de los bancos al gobierno argentino para seguir prestándole dinero. ¿Fue por un decreto que sale esto? Estoy tratando de encontrarlo, no lo encuentro. Si fue por un decreto de necesidad y urgencia, ¿cómo sale el nuevo? Creo que está dentro de los márgenes que tenían autorizado para endeudarse el gobierno argentino, ¿eh? El monto es bajo, como dice Ramiro, 2.700 millones de dólares realmente, sobre 100.000 que ya estamos endeudados. Es casi una gota en el mar, ¿no? Lo que pasa es que ya pautar estas condiciones significa reconocer que la Argentina es un país que tiene problemas para pagar y que está dispuesta a pagar, a aceptar estas tasas casi usurarias, digamos, cuando sabemos que el mercado internacional casi nadie está pagando tasas muy superiores al 3%, México el 5%, Bolivia creo que el 4,5%. O sea, esto es digamos, una declaración de que el gobierno argentino no está en condiciones de poder pagar sus deudas, y que por eso está dispuesto a pagar estas tasas. Para los futuros préstamos que la Argentina viniera a recibir, va a ser muy difícil bajar este 7,5%, este 7,9%. Porque de hecho, las deudas siempre establecen una manera de poder salir de la deuda. Uno dice, ¿cómo hago para cancelarla toda? Tiene establecido un modo de cancelarla. Y el modo de cancelarla es pagar todos los intereses del momento que uno las cancela hasta la finalización, tomando como referencia una tasa que cobra la Reserva Federal Norteamericana, que en este caso estaba escuchando, está alrededor del 3% anual. O sea, si nosotros nos retiramos ahora, tenemos que pagar el 300%, no de lo que recibimos, sino de lo que endeudamos. O sea, 3 veces 2.750 millones de dólares. Pagaríamos ahora. O sea que es interesantísimo, porque por apenas una pequeña bicoca de menos de 3.000 millones de dólares, uh-huh. Argentina resigna su soberanía monetaria básicamente por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y esto no puede dejar de retrotraerme o de hacerme acordar, por ejemplo, al gran invento de la deuda externa argentina, que tiene que ver con el primer empréstito de la Baring Brothers, ¿no? Aquel de 1824 que se tomó mientras Pueyrredón era director general, y que el ministro de Finanzas... Rivadavia era. Ese era el ministro de Gobierno. El ministro de Finanzas, que fue el gestor, ¿no? Rivadavia fue el gestor, que era el ministro de Gobierno de Pueyrredón,
y el otro artífice que era García, ¿no? Que era Juan Manuel García, que era el ministro de Finanzas de Pueyrredón, que ahí se empieza a negociar el empréstimo con Inglaterra, ¿no? Que la banca Rothschild no quiso hacerlo. Se retira, no quiso prestarlo. Claro, porque veía que era totalmente usurario y lo termina prestando a la Baring Brothers, ¿no? Sí, pero al menos en esa época el argumento era, bueno, vamos a hacer obras sanitarias, vamos a hacer ferrocarriles, había un proyecto de país con mayor o menor cuestionamiento, pero no era para gastos corrientes. No se cumplió después. Pero no era para gastos corrientes el original, es real. Pero más o menos, ¿por qué digo más o menos? Es verdad. Tenía esos fondos venían con un destino especial, que era hacer el puerto, hacer ciudades en el interior y hacer el sistema de agua corriente y cloacas, pero supuestamente cuando se preguntó en la sesión cómo se iba a pagar ese 1.000.000 de libras esterlinas, que fue el primer préstamo, se dijo que se pagaba con 3 años de recaudación portuaria, ¿no? Por la aduana recaudaba 300.000 libras esterlinas por año, entonces en 3 años se pagaba el empréstito. Y alguien dijo, ¿por qué no esperamos 3 años? Y ahí se hizo un silencio. Y ahí alguien dijo la frase que venimos escuchando desde aquel entonces hasta ahora. Porque si entra 1.000.000 de libras esterlinas al país, se reactiva la economía. Claro. Desde aquel entonces nosotros venimos escuchando el mismo verso, ¿no? De que se reactiva la economía. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, es sería, verdad. Endeudarse es crecer. Sería la frase de la conclusión. Los liberales, claro. Y también lo asocio con aquel empréstito de la Baring Brothers porque significó una resignación de soberanía muy pero muy grande, no solamente en cuanto a lo que era la soberanía financiera como país, sino también territorial, ¿no? Porque se acuerdan que se garantizaron esos créditos con tierras. La ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis, claro, que garantía que eran todas las tierras de la provincia de Buenos Aires en ese momento, diríamos. Pero que después se amplió. Y se llevó a todo lo que eran las tierras de la nación argentina, de lo que era la Confederación, con lo cual prácticamente no se pudo hacer venta de tierras para colonización, pero por muchos años, ¿no? Pero por muchos años, porque hasta que no se terminase de pagar. Hasta que no se terminaba el empréstito, claro. A mí lo que me queda una reflexión, que si está previsto y permitido constitucionalmente que un ejecutivo que tiene un plazo de vencimiento, digamos, cuando asume Macri sabe que tiene un plazo de vencimiento acá, contrae una obligación que van a pagar 26 presidentes, creo que estaba calculado. Si no, sería necesario hacer un replanteo para poner un límite a los ejecutivos que toman un crédito, total sabe que el que viene lo va a pagar. Es de una irresponsabilidad muy alarmante, porque hoy lo hizo este ejecutivo, pero mañana puede ser otro y pasado puede ser otro. Y no tienen un límite. A mí me parece que es como que yo saco un crédito, es como que yo saco un crédito y después que el que viene atrás, mi hijo, mi nieto, todos lo van a tener que pagar. Es algo alarmante y ninguno en el discurso, en la problemática actual, nadie lo está planteando, porque en este momento la discusión es quién es el candidato. Los políticos no están haciendo un cuestionamiento de esta manera de gestionar los recursos públicos. Ningún político, critican el endeudamiento, pero no critican la libertad que tienen los que están en el poder para endeudar por 100 años a todo un país. Es grave. Sí, es grave. Lo que pasa es que tendrían que criticarse un poco ellos porque muchos avalaron con el voto la posibilidad de darle este margen para que puedan endeudarse en los montos. Es el tema, al autorizarlo el Congreso a que se pueda endeudar, sale con estas cosas, ¿no? Entonces tendrían que decir ellos mismos, la verdad que me equivoqué haciendo esto. Lo que pasa que el tema es que no puede ser en un plazo que comprometa tantas generaciones. No lo va a pagar el gobierno que viene, lo va a pagar un gobierno que todavía no nació. Sí. Lo va a terminar de pagar alguien que no nació.
varios presidentes que no nacieron van a terminar pagando esta deuda, o sea, porque son 25, calcula, pues son 4 años, 25 presidentes vamos a tener o sea, el presidente número 24 de acá en adelante todavía la vamos a seguir debiendo. Es un despropósito. En realidad, a rigor de la verdad, hay una denuncia contra Macri por causa de este bono que lo hicieron los diputados nacionales del Frente para la Victoria, que lo presentaron en el juzgado de Ariel Lijo. Uh-huh. Vamos a ver cómo sigue esta causa, pero hubo una denuncia contra Mauricio Macri y 3 ministros de su gabinete, justamente por esto, ¿no? Y justamente ellos dijeron que es exactamente lo que estás diciendo vos, Daniela, que tenemos que ponerle un límite al endeudamiento serial. Eso lo dijo el legislador Darío Martínez, que es el impulsor de la denuncia, ¿no? Inclusive porque hay una cuestión que es verdad, Daniela, y que está un poco como telón de fondo de todo esto, y que más allá de que nos guste un presidente o no nos guste un presidente, existe lo que es la continuidad jurídica del Estado. Entonces los que vienen lo tienen que pagar. Por supuesto. Que es un tema muy delicado. En las comunas chicas, cuando hay algún problema, por ejemplo, se accidenta un empleado, una máquina mata a alguien, se cae un tractor y se muere un obrero, tienen problemas con los obreros, lo primero que pregunta quién está a cargo del ejecutivo en la comuna, que puede ser el presidente de la comuna, el intendente, bueno, o el consejo, dice, ¿cuánto va a durar el juicio y quién lo va a pagar? Esa es la lógica del que gobierna. No, y si el juicio me va a durar, no, entonces yo ya no estoy más. Le toca pagarlo al que viene. Esa pequeña lógica que usa un pequeño representante de un ejecutivo de muy poquita gente es la que usó el presidente de la Argentina. Sí, concuerdo perfectamente. Es la misma lógica de pueblo, digamos. Una cosa terrible. Sí, comprometiendo mucho más gente, pero la misma lógica. Claro. Lo que a mí me parece que la denuncia que hace, no conozco la denuncia que hicieron, que vos decís, Ramiro, pero a mí me parece que institucionalmente tendría que haber un control a nuestro sistema, que es un ejecutivo tan grande, un poder muy grande tiene el poder ejecutivo en nuestro país, en nuestra configuración, digamos, política, ponerle un límite a los ejecutivos, que no se puedan endeudar, salvo con una mayoría grabada, más allá de dos gestiones. Porque es un tipo que gobernó, con su decisión, gobernó 100 años. Sí, comprometió 100 años la vida de un país, ¿sí? No, y eso significa unas presiones muy, pero muy grandes, Daniela. Concuerdo contigo perfectamente. Yo les propongo que escuchemos una canción un poco humorística, como para descontraerse un poco, y después seguimos hablando del tema. Vamos a escuchar un tema humorístico, realizado por El Cadete y por Pesky, que es una versión de la canción de Soda Stereo de música ligera, y que se llama 100 años de deuda. Peña nombró a Caputo en finanzas y yo desperté debiendo más plata. Algún tiempo atrás hicieron lo mismo y nunca pensé que iban a regresar. Devaluación con 100 años de deuda. Macri gobierna, nada más queda. Nunca tendré nietos con mi esposa. Les quiero evitar vivir como un deudor. Devaluación con 100 años de deuda. Macri gobierna, nada más queda.
Bueno, muy bien, saliendo un poco de la deuda de 100 años, nos encontramos con que, por otro lado, el gobierno de Mauricio Macri trata de recortar gastos por el lado siempre de los más débiles, ¿no? El hilo se corta siempre por lo más delgado. Y en este caso tenemos que hacer referencia un poco a lo que está ocurriendo en el ANSES, ¿no? Con la cuestión de esta nueva... que el gobierno, por suerte, ha dado marcha atrás, pero con estas nuevas exigencias que se le hacían a los jubilados, principalmente a los que recibían pensiones por fallecimiento del que tenía la jubilación, o sea, principalmente mujeres, se calcula que informalmente que son el 70% mujeres las que están en esta situación, con lo que todo eso significa, ¿no es verdad, gente? Sí, obligarlos a que se tengan que desplazar para poder buscar una partida de función del marido o la partida matrimonial, que ya le había acompañado en su oportunidad cuando le dieron el beneficio, si no, no hubiese tenido el beneficio previsional, si no acompañaba la documentación. Supuestamente todas estas nuevas exigencias ocurren porque el día 17 de abril del año pasado hubo un incendio en el Archivo General del ANSES, ¿no? Que está ubicado en el partido bonaerense de San Martín. Siempre, un día vamos a tener que hacer un programa especial de San Martín, ¿no? Siempre pasan cosas raras en San Martín, ¿no? Y bueno, y se estaban digitalizando todas esas cosas, pero bueno, esa digitalización está hecha por una empresa también que es tercerizada, que no es propia del ANSES, con lo que eso significa. Y esta semana, ¿no? Si no me equivoco, fue el día miércoles, ¿no? ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, creo que sí, el día miércoles. El día miércoles en la sede... Sí. La UDAI de Mar del Plata, del ANSES. Un abuelo, ¿no? Se suicidó en las escaleras y eso conmocionó un poco a la opinión pública, ¿no? O sea, fue un tema muy complicado y tanto es así que, si no me equivoco, el viernes también hubo una huelga general por todo lo que está ocurriendo en el ANSES, ¿no, Osvaldo? Sí, porque los trabajadores decían que en parte lo que le había pasado al abuelo al abuelo este abuelo, era porque ellos no podían atenderlos o no tenían la suficiente información o estaban sobrecargados de trabajo, entonces no le podían dar la atención que recibían. De todas maneras, también un empleado del ANSES de la misma UDAI tuvo un ataque al corazón por la situación, que después no pasó a mayores, ¿no? Por la situación tensa que se vivió. Es una situación bastante estresante para los propios trabajadores del ANSES. Inclusive supe por un programa periodístico matutino que llegaron a las vías de hecho, ¿no? Llegaron a las trompadas porque uno de los directores del ANSES habría dicho que no importaba lo que opinaran los abuelos, total, la mayoría tenía más de 70 años y no votaba. Bien. Uy, sí. Bien. Qué terrible. Entonces la otra persona, el otro director también, que cuando escuchó eso reaccionó como calculo que hubiera reaccionado cualquiera de nosotros y le pegó unos varios puñetazos, ¿no? Entonces... Lo hizo reflexionar, diría yo. Cómodo. La letra con sangre entra. Claro. ¿Qué les parece si escuchamos a Leonardo Fabre, que en una entrevista que al programa de Víctor Hugo Morales por C5N, que nos relata un poco qué es lo que está pasando en el ANSES y nos da un panorama de todo lo que ocurre? Leonardo Fabre, recordamos, es director de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social. ¿Qué les parece? ¿Lo escuchamos? Sí. Sí. Está con nosotros también Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Bienvenido, Leonardo, gracias. Gracias a ustedes. ¿Comentarios? Bueno, yo creo que esta versión es una versión oficial, la misma que hace unos 50 minutos me dio Wasabi Basso por teléfono y que se acomoda a la hipocresía del mensaje de las autoridades de ANSES hoy, ¿no? En realidad, no es una cuestión que no tenga que ver con la realidad de ANSES, con la realidad previsional, de lo que nos está pasando. El señor fue con un arma, como bien
usted dice, con premeditación, había bajado la escalera, subió hasta el 5º escalón e hizo un discurso antes de pegarse un tiro. Le habló a los trabajadores, le habló al público que estaba en la UDAI, como todos pueden ver, perfectamente ordenada, trabajando, como todas las delegaciones de ANSES, haciendo lo posible para que nuestros jubilados y pensionados y los beneficiarios activos también, asignaciones familiares y demás, estén cómodos. O sea que ahí se nota lo que es ANSES un poco en un pantallazo de esas imágenes. Y él fue con la premeditación de suicidarse. Y en ANSES. Por eso, cuando salen a decir que, inclusive la regional, la gerente regional dijo que quería suicidarse en un lugar público para no comprometer a su familia. Una explicación media rara. En realidad, todo lo contrario. Él fue como con una misión. Y es más, sus palabras así lo ratificaron. Dijo, este es mi destino. Esto tengo que decir. Y hay cosas que no se repiten por una cuestión de imagen política. Nadie agredió políticamente a Basavilbaso, todo lo contrario. Pero Basavilbaso tiene la cola sucia. Porque desde que llegó están pasando cosas. Yo ahora voy entendiendo por qué a los 3 meses que estaban acá se incendió nuestro archivo, perdiéndose más de 2 millones de expedientes. Ahora entiendo por qué, porque me empieza a cerrar. Ellos aducen esa falta de información para decir que tienen que pedirle la información, una cuestión muy embromada desde el humano, para decirle a los pensionados que tienen que llevar información. ¿Y sabes dónde te llega la información? En un papelito chiquitito que te sale cuando pones la tarjeta para cobrar la jubilación, te sale el papelito del importe que te llevas, que en general es siempre bastante poco, y ahí dice, en un renglón dice que tiene 60 días para presentar la documentación pertinente, caso contrario se le suspenderá el beneficio, etcétera, etcétera. Eso a un jubilado o a una pensionada es una bomba en su cabeza. Y además son personas mayores, adultas, ven televisión, fundamental, su vida es ver televisión. Y están rodeadas de toda esta información destructiva hacia el sistema previsional. Pero es empírico. Han sacado una ley perversa como la 27260, donde disimulando con el blanqueo, disimulando con un teórico beneficio para los jubilados, ponen allí en el artículo 3º o 4º, no me acuerdo bien, definiendo que ANSES no es sustentable y que será revisada su conformación como institución. Y permanentemente, yo soy un trabajador de ANSES, coyunturalmente secretario general, y vemos todos los días cómo van deteriorando con una gestión pésima. No han puesto un tornillo en ANSES, no sabemos dónde está la plata, no han cambiado una silla, los sistemas informáticos siguen siendo los mismos. Permanentemente están saboteando el ANSES, están tercerizando sus funciones. ¿Con qué fin, Fabri? La privatización, obviamente. ¿Sabés quién era el jefe de ANSES cuando se privatizó? Rodríguez Larreta. Vienen a privatizar en lo que puedan, avanzan donde pueden, después retroceden, pero nunca olvidan su plan. Y el plan fue enfrentado por los trabajadores a partir de mayo del año pasado, donde surgió esta ley bendita de reparación histórica. Bueno, gente, creo que después de las palabras de Leonardo Fabre, que han sido muy claras, nos queda poco para agregar sobre el tema. Así que vayamos despidiéndonos también, porque se nos ha acabado el tiempo. Y recordamos que los que quieran escuchar los programas anteriores pueden visitar nuestra página en www.cafemercosur.com. Y en Twitter también, Café Mercosur, síganos, tenemos muchos seguidores, el programa tiene bastante repercusión y los esperamos. En Facebook también nos pueden encontrar como Café Mercosur. Y nos pueden escuchar también en RCA, Radio Oficial de Resistencia con Aguante, y en Las Voces del Muro. Un abrazo, gente, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.